Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama dominio de una función. Ya sabemos que el dominio de una función son aquellos valores de x en donde la función existe, pero vamos a explicarlo de una manera un poquito más visual. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Dice, tenemos la gráfica de la siguiente función. ¿Cuál es su dominio? Entonces, nosotros podemos ver primero acá nuestra función en color rojo. Es una gráfica y bueno, aquí nosotros podemos ver que el dominio de la función son aquellos valores de x que están bajo de la función. Si tú ves aquí el 1 lo prolongas verticalmente hacia arriba y te vas a topar con la función. Lo mismo va a pasar con el 2, lo prolongas verticalmente hacia arriba, este valor de x, y te vas a topar con la función. Lo mismo con el 3 y con el 4. Con el 5 ya no va a pasar así, tú lo prolongas y lo vas a prolongar indefinidamente y nunca te vas a encontrar con la función. También esto nos ayuda a entender lo siguiente. Al prolongar tú, por ejemplo, este valor de x, que es 2, te topas con la función en una altura determinada de y, en un valor determinado de y, lo que significa que en el 2, número 1, la función existe porque te topas con ella. Y 2, te va a corresponder un valor de y, ¿ok? A ese 2 le corresponde un valor de y justo en el sitio donde existe la función, ¿ok? Ahora, entonces el dominio sería los números que van o el intervalo que va de 1 a 4, porque debajo de la función están esos valores donde ella existe. Dicho de otra manera también, podemos suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este plano cartesiano, el eje y, el eje x, y bueno, requerimos de una función. Entonces vamos a poner ahí una función. Ahora, para poder entender el concepto de dominio, necesitaríamos imaginar que hay una lámpara ahí encima de la función, como esta, y que al momento de encender se va a proyectar una sombra. Esos valores de x donde está esa sombra, que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden al dominio de la función, porque están debajo de la función donde ella existe, ¿ok? Y si te das cuenta, estos valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, les va a corresponder en algún momento un valor correspondiente de y, es decir, en este caso al 3, a esta altura le va a corresponder un valor de y, igual al 2, igual al 5, al 6 y al 7, ¿sale? Entonces quedémonos con eso. Los valores que estarían a la sombra de esa función serían o corresponderían al dominio de tu función. Bien, entonces ya que entendimos eso, ¿qué es el dominio? Aquí podríamos ver que efectivamente estos valores a la sombra, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, eh, serían del 1 al 4. ¿Ok? Dice, el dominio es el rango de valores de x para los que está dibujada la función encima. Como vemos, desde el 1 hasta el 4 está dibujada la función, en ningún otro valor de x más. Por lo tanto, nuestro dominio lo podríamos escribir de esta forma. Aquí estamos usando una notación de conjuntos. ¿Qué es lo que quiere decir? Para poder interpretarla necesitamos saber que esta barra que está aquí significa tal que y nos ayuda a explicar qué características deben de tener los valores de x, ¿ok? Entonces, este dominio se leería así. El dominio de la función es igual a cualquier valor que tenga x, tal que x sea igual a 1 y en este caso estaríamos hablando de un intervalo, ¿no? Tal que x sea del 1 hasta el 4, ¿ok? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que son todos los valores de x tal que x vaya del 1 al 4. Ahí ya estamos explicando que es el dominio de nuestra función. Bien, ahora, yéndonos al aspecto teórico, sabemos que una función se caracteriza porque a cada valor de x le corresponde un único valor de y o de f de x. Aquí lo podemos ver en un ejemplo donde tengo una función graficada que está en color azul y bueno, a corresponde a un valor cualquiera que se te ocurra dentro de los valores de x, es decir, dentro del eje horizontal. Entonces este valor cualquiera, si yo lo prolongo, como yo decía en un principio, verticalmente hacia arriba, me voy a topar con la función. Y entonces, justo en este punto me voy a encontrar un valor correspondiente en y, ¿ok? Entonces, solamente cuando te encuentras un valor correspondiente en y, te lo vas a encontrar en el punto donde la función existe, ¿sí?
Ahora, puede pasar también, como dice acá, hay veces para un determinado valor de X que no le corresponde ningún valor de Y. ¿Cómo pudiera ser eso? Suponiendo que aquí hubiera un número más negativo, pues tú sabes que al prolongar nunca, como la función no existe ahí, nunca te vas a encontrar con la función y por lo tanto nunca vas a tener un valor correspondiente en Y. ¿Sale? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, hay veces que para un determinado valor de X no le va a corresponder ningún valor de Y. ¿Por qué? Dice, ¿qué pasa cuando no le corresponde ningún valor de Y o de f de X? Bueno, pues que para este valor de X la función f de X no existirá. ¿Ok? Es decir, si nosotros nos vamos aquí a nuestro, vamos a volverlo a explicar, tengo yo el eje, mi eje de las Y, tengo el eje de las X, ¿ok? Y yo grafico una función cualquiera, vamos a suponer que esta función vaya de aquí a acá, por poner un ejemplo. En estos valores de X, ya vimos, ¿no? Que en los valores de X que están a la sombra, es decir, imaginando aquí nuestra lamparita, ¿verdad? Como lo habíamos hecho, y que proyecta aquí su luz. Entonces los valores que están a la sombra, aquí derecho, ¿verdad? Tendría que ser derecho. Estos valores que están a la sombra, es decir, vamos a suponer que sea el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, del 3 al 8, que son los valores de X que estarían a la sombra, corresponden al dominio de mi función. Pero este valor que no está a la sombra, pues nunca me voy a topar con la función y por lo tanto nunca me va a dar una correspondencia en Y. ¿Ok? Para este valor que sería el 10, la función no existe en 10. En 10 la función existe, porque no me topo con ella. Bien, entonces dice, ¿en qué casos ocurre que la función no exista? ¿En qué casos puede pasar que para X la función no exista? Bueno, el primero de estos casos es cuando un número está dividido entre cero. Ejemplos de esto, si tú tomas tu calculadora en este momento y divides 2 entre cero, te va a dar error o te va a dar en realidad que no existe. ¿Sale? No vas a poder hallar un valor determinado. Igual si tomas un número negativo, no vas a encontrar un valor determinado cuando divides sobre cero. Cualquier número que se te ocurra sobre cero no va a existir. Esto es porque cuando divides entre cantidades muy pequeñas, te dan valores muy grandes. Entonces, mientras más te acerques al cero, más grande te va a dar ese valor. Hasta que finalmente dividas entre cero, te vas a dar cuenta que te da un valor tan infinitamente grande que no lo puedes determinar dentro de la recta numérica. ¿Ok? Porque cualquier número tan grande que se te ocurra, yo te digo, súmale uno más y entonces existe otro. Entonces, este número es tan infinitamente grande que no lo puedo representar en la recta numérica. Entonces, ejemplos de esto pudiera pasar que tu función, aquí es bien importante, la ubicación de X es bien importante. Si tu función, por ejemplo, va a ser así, f de X es igual, vamos a suponer que sea aquí X más 1 sobre X, ¿ok? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, ojo, cuando divides entre cero, entonces si X en este caso valiera cero, estamos diciendo que en algún momento tu función estaría dividiendo sobre cero. Y en ese caso, cuando se dé esto de que la función esté dividiendo sobre cero, significará que en algún punto, que en este caso va a ser cuando X valga cero, tu función no existe. ¿Ok? Esto vamos a verlo gráficamente. X más 1 sobre X. Vamos a graficar esta función. F de X es igual a X más 1 entre X. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, vamos a reescribirla bien. X más 1 sobre X. Ahora sí, en este caso, si te das cuenta, nosotros podemos alejar, alejar, alejar. Y yo estoy viendo que esta gráfica en verde corresponde a mi función. Si yo pusiera ese sol o esa lámpara encima de la función, podría ver que en cualquier número de mi recta numérica, ya sean valores muy negativos o muy positivos, la función existe. Habría sombra, ¿no? Entonces todos los números que están bajo la sombra formarían parte del dominio, a excepción de un valor. ¿Cuál? Fíjate en el cero. Aquí el cero
está obviamente en el origen. Por aquí podría pasar la luz y no generaría sombra. ¿Por qué? Porque pasaría libremente porque aquí hay una especie de hueco, si te das cuenta en la función, sobre el cero justamente. Esto se llama indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo prolongo el cero, ya sea hacia arriba o hacia abajo, nunca me voy a topar con la función. Por lo tanto, nunca voy a tener un valor correspondiente en y. Por lo tanto, mi función no existe en este punto, en el cero. Mira, yo me puedo alejar y vas a ver que en realidad nunca me topo con la función. Aquí por la lejanía pareciera que se acercan, pero si tú te acercas lo suficiente, te vas a dar cuenta que tu función está ligeramente separada de cero, del valor de x en cero, ¿ya viste? Entonces quiere decir que justamente sobre el cero la función no existe, ¿vale? Entonces ahí tenemos este primer ejemplo. Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, ese sería un caso donde la función no existe, cuando la función por alguna cuestión estuviera dividiendo a cero. Ahora, pudiera pasar que tu función fuera un poquito más elaborada y que, por ejemplo, fuera, vamos a poner otro nombre, g de x, perdón, lo escribimos mal. Vamos a poner g de x es igual a, por ejemplo, x más 1 sobre x más 2. Entonces, aquí lo que yo tengo que pensar es, ¿qué valores harían, qué valores de x harían que este resultado fuera cero? ¿Qué valores harían, qué valores de x harían que este resultado diera cero? Pues obviamente si x valiera, por ejemplo, menos 2, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente cuando es ese valor menos 2 y más 2, es decir, si x vale menos 2 y yo sustituyo acá, menos 2 y más 2 te va a dar como resultado cero. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto habría una indeterminación, cuando x valga menos 2, ¿ok? En ese punto, cuando x vale menos 2, tu función no va a existir o va a tener una indeterminación. Vamos a hacer la prueba. Entonces, x más 1 sobre x más 2. Vamos a graficar x más 1 sobre x más 2. Y ahí está mi función. Y fíjate lo que ocurre, va a pasar exactamente lo mismo. Si yo me alejo, voy a ver que todos los valores de x están bajo la sombra, tanto positivos como negativos. Estarían bajo la sombra de la función, ¿no? Y a excepción de un solo valor que está aquí, y justamente es el menos 2, ¿ya lo viste? En el menos 2 la luz pasaría. O dicho de otra manera, si yo prolongo el 2 hacia arriba o hacia abajo, nunca me voy a topar con la función, nunca voy a tener un valor correspondiente en y, por lo tanto no existe la función cuando x vale menos 2. Aquí hay una indeterminación, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar nosotros en el caso 1 de los casos en que pudiera presentarse una indeterminación. Es más, voy a ponerlo acá para que vayamos recapitulando, ¿no? Caso 1, entonces, vamos a poner así. ¿Cuándo existe una indeterminación? Cuando existe una indeterminación en mi función. Y caso número 1, cuando divida sobre 0. ¿Sí? Cuando divida sobre 0. Cuando divida a 0. Ahí está un caso. Existe otro caso que pudiera darse. Vamos a ver cuál. El otro caso sería cuando el contenido de una raíz de índice par es un número negativo. Recordemos que las raíces de índice par serían raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cuando mi raíz sea par y tenga yo un número negativo, no va a existir. Aquí tengo unos ejemplos. Si yo veo, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, dime qué número multiplicado por sí mismo te va a dar menos 4. Ninguno, ¿no? Tú podrías pensar, menos 2. Ok, pero menos 2 menos por menos se vuelve más. Entonces sería más 4. Entonces no existe ningún número que multiplicado por sí mismo una vez te dé un número negativo. No hay raíces cuadradas de números negativos. Lo mismo puede pasar con raíces pares, como te decía yo. Por ejemplo, raíz sexta de menos 10 no va a existir tampoco.
¿Esto cómo se ve reflejado en el caso de las funciones? Pues vamos a suponer que tu función sea, vamos a suponer aquí que tu función sea de una manera sencilla, f de x es igual a raíz cuadrada de x. Entonces, obviamente aquí, ¿qué valores harían que x fuera un número negativo? Pues obviamente valores que fueran, vamos a expresarlo de esta manera, valores que fueran menores a cero, ¿no? O sea, si tu número x es menor a cero, te vas a encontrar con una indeterminación. ¿Por qué? Porque números menores a cero, en tu recta numérica, números más pequeños que cero, pues son números negativos, ¿no? Menos uno, menos dos, menos tres, etcétera, etcétera, etcétera. Del cero en adelante, tu función, si es raíz cuadrada de x, sí existe, ¿ok? Solamente cuando sean números negativos. Vamos a graficar este ejemplo para que lo veamos. Entonces, raíz cuadrada de x, vamos a poner aquí. Entonces, f de x es igual a raíz cuadrada de x. Ahí está. ¿Y qué está ocurriendo? Fíjate bien en tu gráfica. Todos los números positivos estarían bajo la sombra de la función, es decir, todos los números positivos forman parte del dominio de la función. ¿Qué pasa? Incluso el cero, porque el cero está bajo de la función, de donde comienza la función. Pero ¿qué pasa con los números negativos? En cualquier valor del número negativo que se te ocurra, no va a existir la función, ¿ok? Ahora, si se nos ocurre una función un poquito más elaborada, vamos a poner, por ejemplo, g de x es igual a raíz cuadrada de x más 5, ¿ok? ¿Qué valores tengo yo que pensar aquí? ¿Qué valores harían que al hacer esta operación que está dentro de mi raíz me diera un número negativo? Pues yo podría pensar que tendrían que ser, no sé, por ejemplo, el menos 6. El menos 6 más 5 me daría menos 1. Ya sería un número negativo, ¿verdad? Y ya ni se diga, o sea, si yo veo mi recta numérica, el menos 6, vamos a suponer que ahí está, aquí está el cero. Entonces, valores hacia acá, es decir, más negativos, pues menos 7, menos 8, hasta a lo mejor menos infinito, harían que de aquí para acá la función no existe, ¿ok? No existe. Pero de valores más grandes que menos 6, por ejemplo, menos 5, menos 4, etcétera, etcétera, hasta, pues hasta el positivo, ¿no? Hasta positivo de más infinito, la función sí existe, ¿ok? ¿Por qué? Porque hacemos la operación. Menos 6 más 5 me daría menos 1, entonces sería raíz cuadrada de menos 1. No, ¿verdad? Pero en el caso de 5, menos 5 más 5 me daría raíz cuadrada de 0. Esto sí existe. Bien, vamos a graficarlo para ver si es cierto. Entonces vamos a poner aquí x más 5 y voy a ver qué pasa con mi gráfica. Efectivamente, mira, como habíamos dicho acá en nuestros apuntes, desde menos 5, digamos, nuestra función existe, ¿ok? Aquí lo podemos ver, ¿ok? Desde menos 5 mi función existe. Aquí, valores un poquito más grandes de menos 5 ya me daría un número negativo. Nosotros aquí habíamos puesto, porque estábamos usando números enteros, pero desde acá, desde menos 5, mi función existe. Si yo pusiera aquí un valor intermedio, menos 5.5, me daría una diferencia de menos 5.5 más 5, perdón. Es decir, si nos ubicamos acá sobre este valor, que x fuera menos 5.5, ese menos 5.5, si yo lo sustituyo aquí en mi función, al hacer la resta me daría menos 0.5, ¿verdad? Entonces me daría raíz cuadrada de menos 0.5 y sería un número negativo, tampoco existe. Por eso es que propiamente lo correcto es decir que desde esta zona en verde, ¿no? Que sería desde menos 5 hacia arriba, hacia más infinito,
Aquí la función sí existe, pero ya de menos 5 para acá ya serían números que me darían como resultado en esta operación que yo tenía, me darían números negativos, ¿ok? Entonces, esta sería mi función original, ¿no? Entonces, así es como estaría. Bien, y aquí lo podemos ver en nuestra gráfica, ¿ok? Fíjate cómo desde menos 5 hacia arriba, hacia los números positivos, la función va a existir siempre. Pero de menos 5, o más bien números más pequeños de menos 5, es decir, menos 5.1, etcétera, etcétera, hacia menos infinito, hacia valores negativos, ya no va a existir. Entonces podríamos decir que el segundo caso es cuando tengo una raíz par de un número negativo, ¿verdad? Entonces ese es otro caso de indeterminación. Cuando existe, cuando es más bien una raíz par de un número negativo. ¿Qué pasa con las raíces impares? En el caso de raíces impares como raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, etcétera, no hay ningún problema. Ahí siempre te van a dar números reales, es decir, cualquier número ubicado dentro de la recta numérica. Entonces tenemos dos casos. Cuando existe una indeterminación en mi función, caso 1, cuando divida sobre 0. Caso 2, cuando x forme parte de una raíz par de un número negativo, como vimos en este ejemplo. ¿Sale? Como vemos acá, por ejemplo, donde lo pusimos, en este caso, ¿no? Cuando aquí el resultado me diera un número negativo, o como lo puedo ver aquí, ¿no? Esto, cuando me dé un resultado negativo en una raíz par, no va a existir. Ahora, existe un tercer caso. Este tercer caso dice cuando el contenido de un logaritmo es cero o un número negativo. Por ejemplo, logaritmo de 0 no va a existir. Logaritmo de menos 5 no existe. ¿Esto cómo se vería reflejado en nuestros ejemplos de funciones? Pues sería de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, que mi función es un logaritmo, se expresaría de esta manera. Y vamos a poner de una vez los dos casos, ¿no? F de x, que fuera que logaritmo de x. En este caso, si x fuera 0 o si x fuera un número negativo, entonces mi función no existe, ¿ok? En estos valores, cuando x sea 0 o cuando x sea un número negativo. Otro ejemplo podría ser que yo tuviera g de x, pongo g de x en vez de f de x para que no se confundan las funciones, para que se entienda que estoy hablando de dos funciones distintas. Por ejemplo, logaritmo de x menos 5, ¿ok? En este caso, x menos 5. Tendría yo que cuidar qué valores harían que x terminara en 0 o qué valores de x harían. No sería propiamente así que x fuera 0, sino sería qué valores de x harían que el resultado de esto fuera 0 o qué valores de x harían que el resultado de esto, de esta operación, sea un número negativo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues podríamos hacerlo así. Por ejemplo, el 6 menos 5 te da 1. El 5 menos 5 te da 0. Entonces, ahí me doy cuenta que desde menos 5, perdón, desde 5 positivo, más 5, si x fuera más 5, menos 5 te daría 0. Ya estaría entrando dentro de este caso y no existiría. Obviamente, si yo digo 4 menos 5 me da menos 1, entonces ya sería también un número negativo. Entonces quiere decir que desde 5 hasta, podemos ponerlo propiamente, sería así, desde mi intervalo lo podría representar de esta manera. Desde menos infinito, desde menos infinito hasta el 5 positivo, sería mi intervalo en el cual mi función, en este caso que es un logaritmo, no existiría.
¿Ok? ¿Sale? Entonces ahora todo aquel número que sea mayor de 5 ya haría que mi función existiera. Vamos a verlo gráficamente. Logaritmo de x menos 5. Vamos a poner acá. Escribo. Logaritmo de x menos 5. Y vamos a ver qué pasa con nuestra función. Fíjate qué forma toma, ¿no? Date cuenta como en todos los valores positivos estarían bajo la sombra. Pero bueno, no todos, ¿verdad? Aquí habría unos cuantos valores positivos que no. ¿Cuáles serían? Precisamente desde el 5, ¿ya viste? Valores, números más grandes de 5 harían que mi función sí existiera. En esos valores más grandes de 5 mi función sí existe. Pero en valores más pequeños de 5 ya la función no existe. Les puedo decir que desde, en este caso, desde 5 positivo hasta menos infinito, o dicho propiamente sería desde menos infinito hasta 5, que está aquí, mi función no existe, como lo habíamos puesto. Desde menos infinito hasta 5, en todo ese intervalo, mi función no existe. ¿Ok? Entonces, eso nos llevaría a que nuestra tercera condición fuera precisamente que cuando x forme parte de un logaritmo, cuando x forme parte de un logaritmo que dé como resultado 0 o un número negativo. ¿Sale? Esos serían los tres casos en los que me voy a encontrar que la función no existe, que hay indeterminación o que x no tiene un valor correspondiente en y. Bien, por lo tanto, dice acá, el dominio de una función, es decir, la sombra, ¿te acuerdas? Los números que están a la sombra de la función, que están debajo de, sí, los números que están debajo de. El dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe la función, es decir, los valores de x para los que la función tiene un resultado o para los que x tiene una correspondencia en y. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos detectar el dominio de una función? El criterio es este, pongamos atención. Necesito saber dónde hay indeterminación, es decir, necesito saber dónde la función no existe para luego decir dónde sí existe. ¿Ok? Es como si pusiéramos este ejemplo. Si el sol no sale de noche, es porque sale de día. ¿Ok? Tengo que decirlo, tengo que hallar lo que no es para hallar lo que sí es. Entonces, en este caso, tengo que hallar dónde la función no existe, en qué valores de x la función no existe, para luego, entonces, concluir dónde sí existe. Bien, es lo que dice aquí básicamente. Dice, para calcular el dominio de una función, debemos obtener los valores de x para los que exista esa función. Eso es correcto. Pero para poderlo hacer, debemos encontrar para qué valores de x la función no existe y quedarnos con los valores de x donde la función sí existe. ¿Ok? Ese es el criterio, hallar donde no existe para luego saber dónde sí existe. Ahora, el dominio de una función depende mucho del tipo de función que sea, depende de cómo esté estructurada. Para esto tenemos algunos ejemplos. Número uno, tenemos la función que nos va a dar un dominio de una función polinómica. ¿Cuál es una función polinómica? Una función polinómica son aquellas en las que no voy a encontrar ni denominadores, o sea, fracciones, ni raíces. Ojo, cuando me refiero a que no hay ni denominadores ni raíces, me refiero a que en esa función no voy a encontrar que mi variable independiente, que va a ser x, forme parte de un denominador. Es decir, que no me encuentre, por ejemplo, algo así. En este caso, si yo tengo 5 sobre x más 2, en este caso x está formando parte del denominador. Entonces, esta no es una función polinómica. Pero si yo veo, por ejemplo, no sé, vamos a poner g de x es igual a un tercio de x,
En este caso x no está formando parte del denominador, ¿verdad? Entonces, esta sí puede ser una función polinómica, ¿va? Entonces, es que x no forme parte del denominador. Y cuando hablamos de que tampoco forme parte de una raíz, como nos está diciendo acá, me refiero a que precisamente x no forme parte de una raíz par, que no esté dentro de esa raíz. Puede venir, por ejemplo, así, raíz de 10, por ejemplo. No sé, x cuadrada, que tu función sea, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada más raíz de 10. En este caso, x no está dentro de la raíz, es una función polinómica. ¿Ok? Siempre y cuando x no esté dentro de la raíz o x no esté en un denominador de una fracción, se considera una función polinómica. Ejemplos de esto, bueno, tenemos acá estos, ¿no? Dice aquí antes, la x puede aparecer sumando, restando, multiplicando o elevada a algún exponente, pero no va a formar parte ni del denominador de una fracción, ni va a formar parte del interior de una raíz par, ¿ok? O de ninguna raíz. En este caso yo estoy viendo que cumple con la condición. Fíjate cómo son normalmente expresiones algebraicas comunes, ¿no? Este tipo de funciones polinómicas va a tener una característica. ¿Cuál va a ser? Que en este tipo de funciones no existe ningún valor de x que haga que f de x no exista. Dicho de otra manera, el dominio va a ser todos los números de la recta numérica, todos los números reales. Es decir, que el dominio de tu función va a existir en todo, siempre, en cualquier número, en cualquier valor que tú le des a x, siempre va a existir tu función. ¿Ok? Entonces esta está sencilla. ¿Y cómo se expresa el dominio? Bueno, aquí yo leo que dice el dominio es igual a cualquier valor de x, tal que x pertenezca a los números reales. Los números reales son todos los números de la recta numérica. ¿Sale? Son los números que están en la recta numérica. Entonces aquí es lo que estoy diciendo. El dominio es igual a cualquier valor, perdón, se me traba la lengua. El dominio es igual a cualquier valor de x, tal que x pertenezca a los números reales. ¿Sale? Otro caso, una función racional. ¿Qué es una función racional? Como dice acá arriba. ¿Cómo hallo el dominio de una función racional? Bueno, las funciones racionales existen para todo número real, menos para los valores que hacen cero el denominador. Entonces, en este caso, tengo yo lo siguiente. Una función en la cual, si yo tengo, por ejemplo, f de x es a x más 2 sobre 5, aquí no hay problema, ¿sale? Aquí voy a encontrar que sí hay un dominio, pero si yo me encontrara con una función que fuera así, eje de x es igual a x más 2 sobre x, aquí yo ya sé que en algún valor de x, cuando x sea, en este caso que está la x sola, cuando x sea 0, yo sé que va a haber una indeterminación, ¿ok? Porque x está sola y si x vale 0, pues yo sé que me voy a topar con una indeterminación. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, x forma parte de un denominador que tiene cierta operación, x más 8, por ejemplo? Entonces aquí va a haber un valor de x que va a hacer que el resultado de esta operación me dé 0, ¿ok? Y en ese caso me hallaría yo una indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo resolver esto? Pues debo de cuidar lo siguiente. Voy a tomar mi denominador, lo voy a copiar. Ahí está mi denominador, lo copio y yo debo de cuidar que este valor sea diferente a 0, ¿ok? Y entonces voy a hacer siempre esto. Voy a tomar el denominador, voy a poner un signo de diferencia y de 0. Lo voy a desigualar, digo yo, a 0. Y voy a trabajarlo como una ecuación, ¿ok? Entonces, este 8 que está sumando, si yo lo paso del otro lado, va a pasar restando, ¿sale? Y entonces, ¿qué hallo aquí? Que x debe de ser diferente a menos 8. O dicho de otra manera, yo creo que se puede leer de la siguiente forma, que voy a escribir acá.
Y yo creo que así nos conviene leerlo para que nos sea más fácil entender. X son todos los números. Entonces aquí, en este caso, hay un signo de diferencia, ¿no? Entonces será X son todos los números diferentes a -8, ¿sale? Todo X debe de ser todos los números diferentes a -8. Entonces aquí puedes poner cualquier valor que tú quieras. Cualquier valor que tú quieras le puedes poner a X, a excepción del -8. Y si yo lo grafico, vamos a ver, ¿no? X más 2 sobre X menos 8 sería así. A ver, vamos a ver. Ok. X más 2 sobre X menos 8. En este caso, X más 2 sobre X menos 8. ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy hallando aquí? Estoy hallando una función en la cual yo veo que el dominio se encuentra en todos los números de la recta, todos los números reales, a excepción de un valor. ¿Ok? En este caso el valor es 8. Fíjate lo que nos había salido acá. Nos había salido acá que X son todos los números diferentes a -8. ¿Por qué? Porque -8 más 8 te da 0. ¿Okay? X más 2 sobre X más 8. Ah, aquí le puse yo -8. Ojo, más 8. Entonces, ahora sí, ya nos había salido diferente, ¿no? Y dijimos, ¿por qué? En este caso sí, ya la función es igual. Entonces, cuando X vale -8, en este punto es donde no existe la función, ¿ok? Cuando X vale -8, mi función no existe, ¿vale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice acá, 1 sobre -1 sobre 1 menos X. Vamos a hacerla, ¿no? Entonces, tomo yo este valor, lo voy a poner acá, y vamos a borrar todo lo que está alrededor. Y vamos a ver cómo se resuelve esto. Aquí lo voy a poner y borramos todo lo demás. ¿Ok? Ahí está. Este también lo quitamos. Bien, ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar, para hallar el dominio de esta función, entonces voy a tomar el denominador. Va de nuevo, fíjense. Tomo el denominador. Lo voy a desigualar a cero, es decir, debo de hallar los valores para X que harían que esta operación me diera como resultado 0. Entonces lo desigualo a 0 y despejo como si fuera una ecuación cualquiera. Aquí está sumando, va a pasar restando, ¿verdad? Entonces me queda así, menos X es igual a -1. Ojo aquí, tengo un menos X, tu incógnita siempre debe de ser positiva. Entonces aquí vamos a suponer que el coeficiente sea, el coeficiente de X sabemos que es 1, entonces sería -1, ¿verdad? -1X. Entonces yo tomo este -1 que está restando. Perdón, no está restando, está multiplicando. Yo lo paso del otro lado haciendo la operación contraria, que va a ser dividir. Estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, menos entre menos me va a dar más. 1 entre 1, 1. Quiere decir que X, ojo aquí, debe de ser diferente a 1 positivo. ¿Cómo se lee esto? Quedamos que X son todos los números. X son todos los números que sean diferentes a 1 positivo. ¿Ok? Cualquier número que no sea 1 positivo. Así lo hallamos. Entonces, ya viste, desigualo a 0 y luego hago mi despeje y con este voy a hallar este resultado. Todos los números diferentes a 1. Vamos a graficarlo. Entonces, -1, vamos a cuidar que esta vez lo copiamos bien, ¿no? Evitar errores. -1 sobre, dice acá, 1 menos X. Entonces, voy a poner 1 menos X.
Y esta es mi función. Está bien escrita ahora sí. Voy a ver que efectivamente mi función existe en todos los valores de x, ¿ok? Todos los valores del eje de x están bajo la sombra, menos aquí un valor, y ese valor es 1 positivo. Exactamente lo que nos había salido acá, que deben ser todos los números diferentes a 1, ¿ok? Ya hallamos el dominio entonces de una función racional. Entonces ahí ya lo tenemos. Este es lo que yo te decía. Tomamos nuestro denominador. Si está x ahí, si está x ahí, eso es bien importante, ¿sí? Porque necesito saber qué valores harían que este resultado del denominador me diera 0. Entonces, y despejo como una ecuación y voy a llegar al punto en que x debe de ser todos los números que no sean 1. Tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí cómo se lee el dominio. Dice, el dominio son cualquier valor que quieras de x, tal que x pertenezca a los números reales. Y este es un signo de conjunción. Esa b invertida significa y o significa pero, ¿sale? Me sirve para unir dos ideas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que el dominio de la función, de esta función, son todos los valores de x, tal que x pertenezca a los números reales, pero x sea diferente de 1. Es lo que estoy diciendo, ¿sale? Entonces acuérdate que este símbolo significa y o significa pero, y este símbolo significa tal que. Y este está como significa es elemento de o pertenece a, ¿sí? ¿Ok? Ahora, dice acá, no queda claro, vamos con otro ejemplo. Tengo yo aquí una función un poquito más elaborada. ¿Ok? Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. A ver, no se copió bien. Vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí. ¿Sale? Y quiero resolver esta función. Entonces, lo que yo voy a hacer, más que resolver, lo que yo quiero hacer es hallar el dominio de esta función, es decir, los valores de x para los cuales la función existe. Quiero saber dónde existe mi función y dónde no existe. Pero para saber dónde existe, necesito saber dónde no existe. Por eso es que busco las indeterminaciones. Y ya entonces al saber dónde no existe, ya sé dónde sí existe. Entonces, lo que hacemos, recuerden, tomamos el denominador, ¿ok? Lo voy a desigualar a 0, porque lo que debo de cuidar es que precisamente el resultado de este denominador sea un número diferente a 0. Y lo voy a resolver como una ecuación. Aquí yo podría usar, por ejemplo, la fórmula general. Recuerdan que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿ok? Y si sabes que te van a dar, en toda raíz cuadrada te va a dar dos valores, ¿no? x1 y x2. Podemos hacerlo usando este método. Recuerden que a, b y c son los coeficientes de cada uno de estos términos. O también hay casos donde puedo aplicar el caso 6 de factorización, que en este caso sería, lo voy a descomponer en dos factores y luego cada factor lo voy a desigualar a 0 para hallar precisamente en qué valores va a haber una indeterminación. Entonces, según la regla del caso 6 de factorización, nos dice raíz cuadrada del primer término, sería x. Esto lo voy a poner en ambos factores. Luego, el signo del segundo término lo voy a poner en el primer factor. Y en el segundo término, o en el segundo factor más bien, voy a utilizar el resultado de multiplicar los signos del segundo y tercer término. Entonces, menos por más me da menos, ¿ok? Ahora, como los signos de ambos factores son iguales, necesito encontrar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Si fueran diferentes, sería lo contrario, dos números que restados me dieran 5 y multiplicados 6. Pero como son signos iguales, son dos números que sumados me den 5 y multiplicados 6. Pues yo sé que son 3 y son 2. ¿Ok? Tengo 3 y 2. Entonces, lo que voy a hacer es que el x menos 3 lo voy a desigualar a 0. Y lo mismo voy a hacer con el x menos 2, lo voy a desigualar a 0. Y cada una de estas expresiones la voy a despejar como una ecuación normal. Aquí el menos 3 está restando. Si yo lo paso del otro lado de mi signo igual, va a pasar sumando, ¿no? Mismo caso para el menos 2. Aquí está restando. Si yo lo paso del otro lado del signo igual, va a pasar sumando. ¿Ok? Más o menos así. Y entonces voy a poder hallar lo siguiente. Voy a poder expresarlo de esta manera. A ver, voy a mover acá.
y vamos a ponerlos aquí, ¿no? Juntos. De hecho, lo propio sería que el menos 3 lo pusiera un poquito más abajo, ¿no? Entonces vamos a, digo el más 3, no el menos 3, el más 3, así. Y entonces, ¿cómo se lee esto? Yo aquí lo que estoy diciendo es que X son todos los números diferentes a 2 y X son todos los números diferentes a 3. Entonces yo podría concluirlo así. X son todos los números diferentes a 2 y a 3. ¿Por qué? Porque eso significará que en todos los demás valores de X la función sí existe, a excepción del 2 y del 3. Vamos a ver si es cierto. Vamos a graficarlo. X cuadrada más 1 menos 5X más 6. Ok. X cuadrada más 1. Vamos a poner acá X cuadrada más 1 sobre X cuadrada menos 5X más 6. Vamos a verificar que esté bien escrito, ¿eh? Porque si no, pudiera ser que, que nos pase como hace ratito, ¿no? X cuadrada más 1, X cuadrada más 1, X cuadrada menos 5X más 6. Es correcto, está bien escrita. Entonces ahora sí voy a ver la gráfica. Y me doy cuenta que la función existe en todos los valores de X. Pero aquí me voy a encontrar una indeterminación. Aquí. Y justamente en los siguientes dos valores que son, fíjate, cuando X vale 2 y cuando X vale 3. Porque cuando X vale 4, sí voy a hallar un valor correspondiente en Y. Sí me topo con la función. Solamente en 2 y en 3, fíjate, si yo voy hacia arriba, son estas dos líneas, el 2 y el 3, no me encuentro con la función en ningún lado. ¿Ok? Bien, entonces es correcto. A excepción del 2 y del 3, la función existe en todos los demás valores. Y aquí hacia abajo, si te das cuenta, esta parte de la función que también continúa está también entre el 2 y el 3. ¿Ok? Entonces, eso hace que esto sea correcto. Son todos los números que sean diferentes a 2 y al 3. Eso pasa en las funciones eh, racionales. Bien, entonces, igual que antes, bueno, esta es una explicación. La función existirá siempre que el denominador no sea cero, por lo tanto calculamos los valores que hacen cero el denominador. Utilizamos nosotros un método que podría ser fórmula general o podría ser factorización, caso 6, y hallamos que X no puede ser 2 y X tiene que ser también diferente a 3. Y en esos casos yo ya establezco el dominio, aquí está, que dice, el dominio está formado por cualquier valor de X, tal que X pertenece a los números reales, pero X debe de ser diferente a 2 y a 3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el dominio de una función irracional? Va a ser exactamente lo mismo, pero ojo aquí, las funciones irracionales son aquellas en las que aparece una raíz. Ahora, eh, va a pasarlo esto. Por ejemplo, tengo yo aquí una función donde tengo una raíz par. Ojo con esto, ¿no? Una raíz par. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dice, en una raíz de índice par, por lo tanto, existe siempre y cuando su contenido sea mayor o igual que cero. Sea mayor o igual que cero. Si es igual a cero, no hay problema, porque raíz cuadrada de cero sí existe. Si es mayor, pues también la raíz cuadrada va a existir. Pero si es menor que cero, ¿ok? Lo que va a pasar es que va a ser un número negativo y los números negativos en raíces pares no existen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta inecuación despejamos X y nos queda, ok, lo que queremos saber es que en este caso, en nuestra función original, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es aquí. Voy a trabajarlo. Entonces, tenemos que nuestra función es así. F de X es igual a raíz cuadrada de X más 2. Es raíz par, 1. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta expresión que está dentro de mi raíz par y yo ya sé que estos números deben de ser mayor o igual a 0. Y voy a despejar, ¿ok? Entonces aquí el 2 está restando, lo paso del otro lado. Perdón, no está restando, está sumando.
paso del otro lado, va a pasar restando. Estoy pensando muy rápido, ya estoy pensando en el resultado, pero no. Entonces aquí yo hallo que X son todos los números mayores o iguales a menos 2. Mayores o iguales a menos 2. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces voy a graficar raíz cuadrada de X más 2, ¿no? A ver. Raíz cuadrada de X más 2. Ahí está. Bien. En este caso voy a ver cómo queda mi gráfica. Y en este caso, yo estoy viendo que efectivamente, fíjate cómo en todos los números positivos existe mi función, pero ojo aquí, en este punto del menos 2 para arriba. Entonces, del menos 2 sí existe hacia arriba, pero más pequeños que el menos 2 ya no existe. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es precisamente que X son todos los números mayores o iguales a menos 2. Ahí está este ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y ahí lo tenemos, precisamente. Ahora, ¿qué pasa cuando, dice acá, por lo tanto, la función existirá siempre y cuando X sea mayor o igual que menos 2? Su dominio sería este. D está formado por cualquier valor de X, tal que X sea mayor o igual a menos 2. Bien. En el caso de una raíz de índice impar, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, no te preocupes, el dominio siempre va a existir. Va a ser todo número real, como dice ahí, tal que X pertenece a los números reales. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se calcula? Vamos con otro tipo de función, una función logarítmica. Aquí lo que va a pasar es que las funciones logarítmicas son aquellas en las que X está dentro de un logaritmo. Ahí lo vemos, ¿no? Está logaritmo y entre paréntesis X menos, etcétera, ¿no? Aquí lo que yo debo de cuidar es que el contenido del logaritmo sea mayor que cero. Entonces vamos a hacer lo mismo. Si te das cuenta aquí, tomo el contenido del logaritmo, establezco que sea mayor que cero y despejo, ¿correcto? Y ahí tenemos nuestro resultado, que X son todos los números mayores a 3, ¿ok? Y ya nos daría nuestra gráfica, que en este caso era logaritmo de X menos 3, ¿no? Así era como estaba nuestra función. Vamos a ver cómo estaba originalmente. Logaritmo de X menos 3. Vamos a graficarlo y vemos que escribimos logaritmo. Escribo aquí, me voy aquí. Logaritmo de X menos 3. Y ahí está mi gráfica. Y entonces, ¿qué es lo que decía mi resultado? A ver, primero vamos a leer que esté correctamente bien escrita. X menos 3, ¿ok? Y yo estoy viendo aquí que aquí yo estoy viendo que precisamente los números mayores del 3, ya mi función va a existir. ¿Por qué? Porque aquí el 3.2, si yo prolongo, aunque sea hacia abajo, no importa, me corresponde un valor de X, aunque sea negativo. Pero me corresponde un valor de Y, perdón, aunque sea negativo. Yo prolongo 3.2 hacia abajo y me va a corresponder con un valor de Y, aunque sea negativo. ¿Sale? Y entonces del 3 para abajo no. Fíjate lo que decía aquí nuestro resultado. Decía que X debe de ser, aquí está, X son todos los números mayores de 3, mayores, o sea, 3.1 es más que 3, ¿ok? Entonces aquí en mi gráfica yo veo que 3 va a presentarme una indeterminación, porque aunque parezca que se junta, en realidad si yo me acerco, nunca me voy a topar con la función. Cuando X vale 3, mira aquí yo ya estoy viendo, ¿ya viste? Hay una pequeña diferencia. Entonces nunca me voy a topar con la función desde si es 3. Entonces todos los números que sean mayores de 3, ahí sí van a existir. Bien, van a hacer que exista la función en esos valores. Entonces, ya tenemos esto y así es, ¿no? Entonces el dominio se lee. El dominio son cualquier valor de X, tal que X, fíjate, aquí, perdón, tal que X sea mayor o, en este caso quitaríamos lo del igual, debe ser mayor de 3, ¿sale? Un número mayor de 3.
Y bueno, finalmente, en el caso de una función exponencial, ¿cuáles son las funciones exponenciales? Es cuando la potencia, cuando tu variable independiente, que es x, se encuentra en la potencia, como por ejemplo acá, ¿no? ¿Sale? Ahora, las funciones exponenciales son aquellas que tienen a x, tu variable independiente, en el exponente. Siendo la base, ¿qué característica debe tener la base? En este caso a. Bueno, a debe de ser un número diferente a 1 y mayor que 0. ¿Ok? Si se da en este caso, lo que va a ocurrir es que también pudiera pasar con números constantes y que tu, tu potencia sea x, pero esté dentro de la función sea parte de la potencia. ¿Me explico? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, en estos casos de funciones exponenciales, el dominio va a existir en cualquier valor de x, no hay problema. Por lo tanto, el dominio es cualquier valor de x tal que x pertenece a los números reales. ¿Ok? Y finalmente, como habíamos empezado, ¿cómo identificar gráficamente el dominio de una función? Ahí está mi función graficada. Yo sé que son todos los números que están bajo esa función, ¿verdad? O números que estarían a la sombra de esa función serían el dominio de la función. Aquellos números que no estén a la sombra de la función no forman parte del dominio de mi función. Por lo tanto, en este caso, en el caso específico acá, yo veo que mi función va del 1 al 4, ¿no? Aquí lo estoy viendo. Entonces, ¿cómo explicaría el dominio? El dominio es cualquier valor de x tal que x vaya del 1 al 4. Eso sería todo, chicos, y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.